Bueno, continuamos con la segunda parte de la teoría de redox y vamos ahora a analizar el caso de qué es lo que pasa cuando uno tiene que hacer el proceso de igualación, pero en un medio alcalino. En este caso, vamos a trabajar como ejemplo de muestra a esta reacción entre el ion cromo 3 y agua oxigenada que genera cromato y agua común. En principio, las etapas iniciales del proceso son las mismas. O sea, uno tiene que identificar quién se está reduciendo, quién se está oxidando. En este caso, el cromo y el cromo, perdón, y el ion cromato son candidatos obvios, porque en el cromato el estado de oxidación del cromo es +6 y acá es +3. Entonces ya tenemos la especie que se está oxidando. La que se está reduciendo la sacamos del oxígeno en el agua oxigenada y en el agua común. Repito, si uno tiene dudas de cuál es el que se está oxidando, le asigna números de oxidación a todos y se fija cuál está cambiando. En el agua oxigenada, el oxígeno, como vimos en el caso anterior, es -1 y en el agua común, H2O, el estado de oxidación del oxígeno es el usual, -2. Entonces tenemos una reducción del oxígeno entre el agua oxigenada y el agua común. El cromo pasa de 3 a 6, se está oxidando, el oxígeno pasa de -1 a -2, se está reduciendo. Escribo esas dos ecuaciones por separado, ¿sí? Y ahora digo, bueno, en medio alcalino la diferencia es que primero lo que tengo que hacer es igualar el elemento que está cambiando el número de oxidación. Este generalmente ya vienen igualados, pero no siempre. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, el cromo está igualado. Hay uno acá, hay uno acá. Pero en este caso no, porque el agua oxigenada tiene dos oxígenos, el agua común tiene un solo oxígeno y hay que agregar un 2 acá para igualar los oxígenos. Este paso es muy importante porque simplifica todo lo que viene después. Entonces hay que hacerlo en este momento. Entonces, hasta ahora estamos así. Igualamos solamente el elemento que está cambiando el número de oxidación. Después, ¿qué viene? Ahora se iguala la carga con, perdón, no se iguala la carga, se agregan los electrones que se están intercambiando. Si yo estoy yendo de cromo 3 a cromo 6 en el cromato, el cromo está perdiendo 3 electrones. Entonces se los agrego. Se los agrego del lado de los productos, pues los está perdiendo. Si el oxígeno está ganando un electrón, como hay dos oxígenos, por eso tengo que tener este proceso igualado, le agrego dos electrones del lado de los reactivos. ¿Sí? Esto es la diferencia con el caso del medio ácido. En el medio ácido, este paso se hacía al final. Bueno, ahora se hace al principio. Se le agregan los electrones en esta etapa de la igualación. Ahora es todo mucho más fácil, porque una vez que tenemos los electrones colocados, igualamos la carga con oxidrilos. Fíjense las diferencias con el método del medio ácido. En el método del medio ácido se igualaban las cargas con electrones. Acá las cargas se igualan con oxidrilos, pues los electrones ya los pusimos. Entonces, cuento. En este caso tengo 5 cargas negativas del lado de los productos y tengo 3 cargas positivas del lado de los reactivos. Para igualar las cargas, tengo que agregar 8 cargas negativas del lado de los reactivos. Eso lo hago agregando 8 oxidrilos. Entonces, con esos 8 oxidrilos igualé la carga. En esta ecuación, tengo que igualar la carga de la misma manera. Como tengo dos negativas del lado de los reactivos, tengo que tener también dos negativas del lado de los productos. Bueno, agrego dos oxígenos. Ahí tengo las cargas igualadas de los dos lados. Me falta
igualar la masa, igualar los átomos. Para eso lo hago contando los hidrógenos e igualándolos con agua. Acá no puedo agregar protones porque no tengo, porque estoy en un medio alcalino. Entonces tengo que igualar la última etapa usando agua. Entonces digo, bueno, ¿cuántos hidrógenos tengo en esta semireacción? Tengo 8 hidrógenos de este lado. Para igualar los hidrógenos tendré que agregar 4 de agua de este lado. Una vez que hago eso, los oxígenos se me igualan automáticamente. No tengo que hacer un paso adicional para los oxígenos. Ya tienen que quedar igualados. Vamos a ver, 8 oxígenos de este lado, 4 y 4, 8 del otro lado. Entonces quedan igualados. En este caso, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2 hidrógenos de este lado y tengo 4 y 2, 6 hidrógenos de este lado. Entonces tengo que agregarle 3 moléculas de agua. ¿Hice bien la cuenta? Veamos. Tengo, me parece que no, tengo 2 hidrógenos de este lado, tengo 4 y 2, 6 hidrógenos de este lado. Como tengo 2 de este lado, me hacen falta 2 de agua para igualar los hidrógenos. Entonces ahora vuelvo a contar por las dudas, tengo 2 por 2, 4 y 2, 6, 2 por 2, 4 y 2, 6. Acá aparece agua de los dos lados, la podría simplificar ahora y me la saco de encima, no hay ningún problema, pero yo la voy a mantener hasta el final y hacer una única simplificación al final. Pero si lo quieren hacer simplificaciones a medida que van apareciendo, no hay ningún problema. Entonces lo que me queda, la simplificación la hice acá, es lo mismo, me queda un proceso de oxidación y un proceso de reducción donde no aparece ya el agua. O sea, la reducción del agua oxigenada termina siendo no para formar agua, sino para formar oxidrilos. Eso yo antes no lo sabía. Bueno, la misma ecuación me lo va formando eso, me lo va informando de a poco a medida que voy haciendo el proceso de igualación. Después tengo que terminar la reacción, la tengo que redondear de la misma forma que usamos para el método ácido. Acá tengo 3 electrones, acá tengo 2, esta la multiplico por 2, esta la multiplico por 3. Haciendo eso, ahora voy un poquito más rápido, porque ahora es lo mismo que en el caso anterior, me queda esta ecuación de acá, me fijo si en esta ecuación se puede simplificar algo, los electrones por supuesto se tienen que simplificar sí o sí, si no hay un problema en la igualación, y además tengo los oxidrilos, ¿sí?, de este lado, y tengo oxidrilos de este lado. Los simplifico, tengo 16 y 6, me quedan 10 de este lado. Lo que me queda, ya no se puede simplificar más nada, es la ecuación final. ¿Sí? Ahora de nuevo, los oxidrilos han desaparecido pues, del lado de los productos porque se han simplificado y ahora lo que me queda sí es como producto el agua. Entonces el agua había desaparecido en una etapa anterior y volvió a aparecer en la última etapa. De modo que esta es la ecuación final para el proceso. Fíjense que si uno lo quisiera hacer a ojo esto, es prácticamente imposible, porque es muy difícil pegarle a ojo todas estas cantidades. ¿Sí? Entonces hay que usar sí o sí el método para hacer unas igualaciones. Siempre que uno tiene que trabajar con procesos redox, tiene que asegurarse que su ecuación esté balanceada. Si está balanceada de entrada, genial, esto no lo hace, ya está hecho. Pero si no está igualada, hay que hacerlo, hay que hacer el proceso de igualación antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Te lo pida o no te lo pida el ejercicio que estés haciendo. La ecuación redox con la cual uno trabaja siempre tiene que estar igualada. Bueno, acá hay otro ejemplo en medio alcalino, se procede exactamente igual. Doy 2 ejemplos en medio alcalino, porque el medio alcalino es un poquito más duro de incorporarlo. El medio ácido es más fácil, el medio alcalino a veces cuesta un poco más. Entonces acá presento otro ejemplo para que practiquen. Mírenlo para ver que no tiene ninguna complicación adicional. Es simplemente tomarle la mano al método. Bueno, en una reacción redox, el elemento que se está reduciendo está oxidando al otro.
¿sí? Es muy común en reacciones redox este cruzamiento de palabras semejantes. Un elemento que se reduce, él se reduce porque está oxidando al otro. ¿Mm? Entonces, la especie que se está reduciendo es el agente oxidante. Y la especie que se está reduciendo, ¿sí? Perdón, la especie que se está oxidando es el agente reductor. Entonces, en una reacción redox, llamamos agente reductor a la especie que se está oxidando y llamamos agente oxidante a la especie que se está reduciendo. Él mismo se oxida, reduce al otro. Él mismo se reduce, oxida al otro. Entonces, el concepto de oxidación y reducción es sobre sí mismo. El concepto de agente reductor o agente oxidante es sobre lo que le hace al otro. Siempre van cruzados. Entonces, en la primera reacción que igualamos, el que se reducía era el permanganato. El permanganato se reduce a manganeso más 2. Entonces, el permanganato es el agente oxidante en esta reacción. El que se oxidaba era el agua oxigenada. Entonces, en esta reacción es el agente reductor. Esta es una nomenclatura muy usual, que se usa muy comúnmente cuando uno trabaja con reacciones redox. Uno siempre está hablando de agentes oxidantes y agentes reductores. Las reacciones redox sirven como base para una volumetría. Como todas las reacciones que vimos, son la base para construir un método de determinación cuantitativo basado en una volumetría. Se pueden hacer un montón de volumetría redox porque el número de reacciones redox es enorme. Entonces hay una multitud de reacciones redox posibles. Sin embargo, las reacciones redox, para ser útiles en una volumetría, tienen que cumplir algunas condiciones. O sea, no cualquiera se puede usar en una volumetría. Primero, tiene que tenerse en cuenta la estequiometría de la reacción. Para eso hay que balancear la reacción redox y generalmente las que son más útiles para los procesos las reacciones generalmente no son uno a uno. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace el proceso de igualación. Entonces, tiene que primero tener una certeza de cuál es la reacción redox y de tener esa reacción redox igualada. El segundo es que la detección del punto final, como ya vimos para el caso de los complejos, no es universal. Hay que tener un indicador apropiado para cada reacción redox, ¿sí? Eso a veces es un problema porque uno tiene que disponer de algún indicador útil para hacer la valoración. Si no, no la va a poder hacer. Los indicadores, por supuesto, son específicos para cada reacción. Y acá aparece un problema nuevo que antes no teníamos, que es la velocidad de la reacción. Además de todas estas condiciones, las reacciones redox tienen que ser rápidas. Las reacciones redox a veces son lentas. Son lentas porque requieren de una cantidad grande de etapas para completarse. Como involucran muchos reactivos, esos reactivos además involucran muchas etapas de reacción. O sea, la reacción no ocurre de una, como podría ocurrir una reacción ácido-base, donde el ácido reacciona con la base y listo. Acá las reacciones son complejas, se ven cuando uno ve la igualación. Acá tienen que reaccionar 2 de permanganato con 6 de protones y con 5 de agua oxigenada. Esto no va a ocurrir todo junto, va a ir ocurriendo de a poco. En los pasos van a involucrar dos o tres reactivos por etapa. Y la suma de todas estas etapas va a dar la reacción global. Pero es posible que alguna de estas etapas sea mucho más lenta que las otras y frene la reacción global. Entonces, además, las reacciones redox tienen que cumplir el requisito de que tienen que ser rápidas. Y si no son rápidas, tienen que tener disponible un catalizador. Un catalizador es un elemento nuevo que no participa de la reacción, pero que la acelera, que la hace más rápida. Entonces ya son más condiciones
que uno tiene que preocuparse por satisfacer. Y no todas las redox lo cumplen. Por ejemplo, hay redox que no tienen indicadores adecuados, no se pueden hacer para una volumetría. Hay otras que son muy lentas y no hay un catalizador útil. Bueno, sonamos, no la podemos usar para una volumetría, porque la clave de la volumetría es que sea rápida, que uno agregue el titulante de la bureta y la reacción se produzca lo más rápido posible. Si uno tiene que esperar media hora cada vez que uno agrega un poquito de la bureta, se hace una determinación inacabable, entonces pierde sentido práctico. ¿Mm? Bueno, esas son condiciones que hacen que, si bien el método es generalizable a cualquier redox, no todas sean aptas para hacer una volumetría. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se hacen las cuentas? Exactamente igual que cualquier reacción estequiométrica. Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, balancear la ecuación redox para tener cuál es la proporción estequiométrica en la cual reacciona el oxidante con el reductor. Eso es lo fundamental. Para saber eso, uno tiene que igualar la reacción redox. Una vez que la tiene igualada, es simplemente un cálculo estequiométrico. ¿Mm? Acá, por ejemplo, sabemos, después de igualarla, que 2 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de oxalato. Si no igualamos la reacción redox, eso no lo vamos a saber nunca. Y los cálculos estequiométricos que hagamos a partir de ahí, no los vamos a poder hacer. Entonces, lo primero y lo fundamental y el paso clave es tener la reacción redox igualada. ¿Mm? Después es hacer estequiometría y relacionar los datos que nos den con las incógnitas que nos piden. Acá tengo un ejemplo y después acá hay otro para que practiquen o para que vean cómo se hacen los ejercicios que están en la guía. Yo no voy a abundar más sobre estos temas, porque estos temas ya son aplicación directa de cosas conocidas. Entonces se los dejo para que ustedes los estudien e intenten hacer los ejercicios que están en el seminario. Bueno, nos vemos en la próxima para seguir con estos temas. Creo que terminé, sí, terminé, para seguir con estos temas de óxido-reducción, pasando ahora a algunas cositas más teóricas y después ver algunas aplicaciones.